¿Y si tu árbol genealógico no estuviera enraizado donde te dijeron, sino a miles de kilómetros de distancia? Durante siglos, una sola historia dio forma al alma de una nación. Una historia grabada en antiguas hojas de palma, preservada en piedra y transmitida a través de cánticos en templos como fuego sagrado. Según el Mahabhamsa, el pueblo singalés desciende del príncipe Vijaya, quien llegó a la isla desde Bengala en el 543 a.C. No es solo una leyenda, es un mito de origen nacional. Un comienzo sagrado. Una historia que todo niño aprendía. Una historia que todo monumento susurraba. Pero en 2025, los científicos abrieron el genoma, y esa historia sagrada comenzó a derrumbarse. Un estudio de secuenciación completa del genoma, el más avanzado hasta la fecha, reveló algo que nadie esperaba. La mayoría del ADN singalés, casi un 70%, no se remonta a Bengala. En cambio, se conecta profundamente con poblaciones dravídicas del sur de India, especialmente con los Piramalai Kayars de Tamil Nadu. Ese hallazgo no solo dobló la narrativa nacional, la quebró. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de los haplogrupos M, R y U, presentes en el ADN mitocondrial singalés. Estas líneas maternas, transmitidas sin cambios de madre a hija durante decenas de miles de años, no se encontraron en los supuestos ancestros del norte de India. Coincidían con poblaciones tribales del sur de India, algunas con raíces que se remontan mucho antes del 2000 a.C. Entonces llegó la revelación más incómoda. La superposición genética entre singaleses y tamiles de Sri Lanka no era leve, era abrumadora. 55,2%. Eso no es migración. Eso es parentesco. Biológicamente, los dos grupos, separados por lengua, religión y guerra civil, están más cerca entre sí que de sus primos culturales al otro lado del mar. Los datos revelaron una verdad que pocos se atrevieron a aceptar: no eran dos pueblos, eran uno. Esta no es la historia cantada por reyes ni grabada en la identidad nacional. Es una historia silenciosa escrita en sangre, y apenas ahora comienza a escucharse. Entonces, si Vijaya no trajo el origen de un pueblo a través de las aguas desde Bengala, entonces ¿dónde, y cuándo, comenzó la verdadera historia genética de la isla? ¿Y si los hijos más antiguos de la isla nunca formaron parte del mito, porque eran demasiado antiguos para encajar en el guión? Entonces, ¿dónde, y cuándo, comenzó la verdadera historia genética de la isla? No en las cortes de reyes. No en los versos de las crónicas. Sino en lo profundo de las cuevas, bajo el espeso dosel del bosque, en las venas olvidadas de un pueblo más antiguo que la memoria misma. Se llaman los Beta. Los últimos cazadores-recolectores indígenas de Sri Lanka. Marginados, casi invisibles, dejados fuera de toda narrativa nacional, porque no llegaron. Ya estaban aquí. En 2024, un estudio innovador de secuenciación completa del genoma lo cambió todo. Los científicos descubrieron que el ADN beta porta una de las firmas genéticas más antiguas que sobreviven en el sur de Asia, conocida como ASI, Ancestral South Indian. Una rama tan antigua que se remonta a más de 40.000 años, mucho antes de ciudades, reinos o lenguas. La historia se volvió más profunda. En las tierras altas centrales, arqueólogos desenterraron un esqueleto, el hombre de Balangoda, fechado en el 38.000 hacia la estructura ósea. Arcos superciliares primitivos. Amplias aberturas nasales. Extremidades más cortas. Rasgos arcaicos que reflejan a los primeros Homo sapiens. Y cuando los genetistas compararon los restos antiguos con ADN moderno, encontraron continuidad con el pueblo beta, un eco vivo de la Sri Lanka prehistórica. Pero aquí es donde el misterio se agudizó. A pesar de su aislamiento, el ADN mitocondrial beta se agrupaba más cerca de los singaleses y tamiles de Sri Lanka que de los tamiles de India. Significaba solo una cosa: fusión prehistórica. Mucho antes de invasores o comerciantes, estos antiguos isleños ya habían comenzado a mezclarse con recién llegados,
y los recién llegados se convirtieron en lo que hoy llamamos nativos. Sus genomas muestran una intensa deriva genética, signo de poblaciones pequeñas y aisladas. Portan mutaciones únicas, perdidas en otros, como cápsulas del tiempo preservadas en silencio. Su diversidad es menor, pero su señal ancestral es más fuerte. Sus cuerpos son mapas, intactos frente a la reescritura de la historia. Pero con todos los secretos guardados en sus huesos. La mayor contradicción no estaba en su ADN, estaba en sus lenguas. Si tu ADN hablaba dravídico, ¿por qué tu lengua susurra sánscrito? La mayor contradicción no estaba en su ADN, estaba en sus lenguas. Porque en el corazón de una población genéticamente enraizada en el sur dravídico, la palabra hablada pertenece al norte indoeuropeo. El singalés, la lengua de los singaleses, no coincide con su genoma. Canta en tonos sánscritos, pero su sangre cuenta otra historia. Esto no es solo extraño, es una paradoja que sacude los cimientos de la identidad cultural. Según estudios recientes del genoma completo, los singaleses comparten más del 65% de su ascendencia con poblaciones dravídicas del sur de India, particularmente los tamiles hablantes Piramalay Kayars. Y, sin embargo, hablan una lengua que se remonta a las migraciones arias de las estepas, una familia lingüística nacida a miles de kilómetros de distancia. Dos teorías principales intentan explicar esta división. La primera, la hipótesis de la élite lingüística, sugiere que un pequeño grupo indoario llegó, posiblemente con poder político o religioso, e impuso su lengua, aunque su huella genética apenas sobrevivió. Las palabras quedaron. La sangre no. La segunda, más matizada, es la hipótesis de la admixtura. Que para cuando estos hablantes arios llegaron a la isla, ya se habían mezclado con comunidades dravídicas. No conquistaron con ejércitos, llegaron ya híbridos. Su lengua, como su identidad, nunca fue pura desde el inicio. Las inscripciones antiguas lo confirman. Los primeros textos en singalés, con más de 2000 años de antigüedad, contienen préstamos dravídicos. Incrustados. Innegables. El cambio de código de una cultura mezclada. Esto no es único de Sri Lanka. Lo hemos visto antes. Húngaros con lenguas urálicas, pero ADN indoeuropeo. Tribus quechua hablantes en Perú, cuyos genes se remontan a raíces lingüísticas completamente distintas. En todos los casos, la lengua sobrevive a la sangre. Porque la lengua no es solo comunicación, es un conquistador. Sobrevive a la guerra, remodela la memoria y reescribe quién creemos ser. Pero justo cuando creemos haber entendido la tensión entre el genoma dravídico y la gramática aria, surge otra línea de sangre, no del norte, ni de los bosques, sino del mar. ¿Y si la historia de origen de toda una comunidad hubiera llegado desde el mar equivocado? Surge otra línea de sangre, no del norte, ni de los bosques, sino del mar. Eran comerciantes, peregrinos, narradores, que llegaban en barcos de madera entre los siglos VII y XV, sus velas persiguiendo los vientos del comercio y la fe. Estos hombres venían de Arabia, de Yemen, Omán y el Golfo Pérsico. O eso dice la historia. Se les conoce como los moros de Sri Lanka, una comunidad musulmana que durante mucho tiempo se creyó descendiente de comerciantes árabes que echaron raíces. Difundieron el Islam y dejaron un legado extranjero en una tierra local. Pero en 2025, ese legado fue puesto a prueba, no por la política, no por la teología, sino por los cromosomas. Cuando los investigadores realizaron un estudio de alta resolución de secuenciación del cromosoma X, encontraron algo asombroso. El perfil genético de los moros no coincidía en absoluto con las poblaciones árabes. En cambio, se alineaba, de manera sorprendente, con los tamiles de Sri Lanka y los singaleses. La contradicción no terminó ahí. El estudio reveló un patrón de ascendencia sesgado por sexo, una firma genética hallada en muchos puertos comerciales del Océano Índico. Los comerciantes árabes pudieron haber llegado, pero las mujeres eran locales. De Sri Lanka.
dravídicas, indígenas. Y cuando esos hombres partieron o se asimilaron, la línea materna permaneció. El ADN mitocondrial de los moros, transmitido de madre a hijo, es enteramente del sur de Asia. ¿Los haplogrupos? Idénticos a los encontrados en las poblaciones singalesas y tamiles, profundamente enraizados en el suelo de la isla. No hay rastro de ascendencia materna árabe. Ni siquiera un susurro. Y, sin embargo, durante siglos, los moros han preservado costumbres árabes, alfabetización coránica, jurisprudencia islámica y relatos genealógicos de noble descendencia del desierto. Enterraban a sus muertos mirando a la Meca. Recitaban nombres que evocaban a Medina. Pero sus genes nunca salieron de Sri Lanka. Esta es la contradicción, una comunidad que habla de la Meca, pero sangra como Colombo. Porque si los musulmanes de la isla no vinieron de Arabia, entonces, ¿quién cruzó realmente el mar y quién simplemente cambió de piel? ¿Y si la comunidad más visiblemente distinta tuviera los lazos locales más profundos? Entonces, ¿quién cruzó realmente el mar y quién simplemente cambió de piel? Durante siglos, un grupo destacó, piel más clara, nombres extranjeros, tradiciones europeas envueltas en calor tropical. Los burghers. Para muchos en Sri Lanka, parecían los forasteros definitivos. Descendientes de colonizadores portugueses y holandeses que llegaron en oleadas desde principios de 1500 hasta 1700. Comerciantes, misioneros, soldados, algunos huyendo de imperios, otros construyéndolos. Pero detrás de sus apellidos holandeses y reliquias católicas portuguesas, algo inesperado permanecía enterrado, no en archivos, sino en su sangre. Cuando los genetistas comenzaron a secuenciar el ADN de los burghers, los resultados fueron sorprendentes. Sí, portaban linajes europeos distintivos en el cromosoma Y, como el R1b, común en Europa Occidental. Pero esa no era toda la historia. Hasta un 60% de su ADN autosómico coincidía con el acervo genético singalés. No era ascendencia extranjera superpuesta. Era una identidad híbrida, hasta el cromosoma. Los datos contaban la historia de generaciones de matrimonios mixtos. De hombres coloniales tomando esposas locales, criando hijos entre mundos, ni completamente europeos, ni enteramente nativos. Un puente biológico entre el imperio y la isla. Y aunque sus apellidos evocan códigos legales holandeses y bautismos portugueses, su ADN mitocondrial, transmitido por las líneas maternas, es claramente del sur de Asia. La sangre de mujeres locales transmitida a través de cada generación colonial. Incluso hoy, la identidad burgher mantiene tensiones, atrapada entre la estética occidental y el arraigo isleño. Cocinan lampreys y hablan inglés, pero sus rostros, sus genes, sus huesos, llevan los susurros más antiguos de Sri Lanka. Porque el colonialismo no borró la identidad. La absorbió. Pero justo cuando creemos haber alcanzado el extremo final de la historia genética de Sri Lanka, cuando el último barco colonial ha atracado, algo más extraño aparece en el mapa genómico. Una señal, desde aún más lejos. Pero incluso más profundo que las cicatrices coloniales, yacen ecos de tierras mucho más allá del subcontinente. Un susurro del Mar Negro llegó a la sangre de Sri Lanka, ¿cómo? Pero incluso más profundo que las cicatrices coloniales, yacen ecos de tierras mucho más allá del subcontinente. En medio del Océano Índico, a miles de kilómetros del corazón de Europa, surgió un fantasma genético. Un susurro del Mar Negro. No en marineros de paso ni en migrantes modernos, sino enterrado profundamente en los huesos más antiguos de la isla. En 2025, investigadores del genoma que secuenciaban las poblaciones beta y singalesas descubrieron algo que nadie esperaba. Un haplogrupo materno raro, mtDNAU7. Encontrado en el Cáucaso, Irán y la cuenca del Mar Negro. Una línea que no debería estar aquí. Pero lo está. ¿Cómo terminó una señal euroasiática, nacida entre hace 4.000 y 7.000 años, latiendo en la sangre de los isleños?
Una teoría apunta a las redes marítimas de la Edad del Bronce, mucho antes de los imperios, mucho antes de que las rutas comerciales tuvieran nombre. Navegantes de Asia Occidental, quizás incluso de los primeros grupos indoeuropeos de las estepas, llegaron a las costas del sur de India, y más allá. Su linaje, como la carga, viajó en silencio. Y el U-7 no estaba solo. Los investigadores también identificaron marcadores de Asia Oriental y Sudeste Asiático. La variante inmunoglobulina AF1B3, vinculada a poblaciones del sur de China. Y la hemoglobina E, ampliamente encontrada en el sudeste asiático continental. No son llegadas recientes. Son huellas antiguas, traídas por oleadas de comerciantes, exploradores o refugiados, siglos antes de que Colón partiera de Europa. Estos marcadores no son menores. En algunas poblaciones singalesas y beta, aparecen en hasta un 40% de los genomas muestreados. Eso no es una ondulación. Es una inundación. Se vuelve aún más enredado. Estas mismas firmas euroasiáticas aparecen en las poblaciones maratha del oeste de India, vinculando a los pueblos antiguos de Sri Lanka con las raíces lingüísticas y genéticas de la ascendencia indoeuropea, pero a través de inesperadas ramas marítimas, no invasiones del norte. Así que ahora lo sabemos, la sangre de Sri Lanka no recuerda solo a Lanka. Recuerda a Persia. A China. A Grecia. A la estepa. Porque si estas líneas cruzaron océanos y siglos. Si las líneas de sangre de China, Europa y Persia llegaron, ¿qué más cruzó estos mares? Cuando cada frontera cae, ¿qué significa siquiera la identidad? Si las líneas de sangre de China, Europa y Persia llegaron, ¿qué más cruzó estos mares? Ahora, imagina esto. Siglos de migraciones, invasiones y matrimonios, tejiendo un tapiz genético tan apretado que disuelve las fronteras. Un tapiz donde singaleses, tamiles de Sri Lanka y moros no se separan, sino que se mezclan en uno solo. En 2025, estudios avanzados de frecuencia alélica y STR del cromosoma X revelaron una verdad asombrosa: estos tres grupos étnicos se agrupan casi idénticos en el espacio genómico. Su ADN no forma islas separadas, fluye como uno. Incluso los marcadores en el cromosoma X, heredados en gran parte por las líneas maternas, se niegan a reconocer distinciones. Los marcadores son compartidos, superpuestos, indivisos. Esto no es teórico, es visible en el blasón mítico del perfil genético de Sri Lanka. Los colores se fusionan en un solo degradado, y ese degradado no se estira ni hacia el norte ni hacia el sur, sino a través de castas, credos y conflictos. Es geometría que la historia nunca reconoció. Considera la clina genética ANI así, el espectro trazado desde la periferia del Indo de la Edad del Bronce en el sur de Asia hasta sus profundas raíces ancestrales de cazadores-recolectores. Las comunidades de Sri Lanka no se alinean en bandas distintas, sino dentro de esa misma franja brillante, ancladas en algún punto intermedio. Comparten ascendencia con los grupos dravídicos del sur de India, con oleadas de Asia Occidental, incluso con pulsos del sudeste asiático. Entonces, ¿qué sucede cuando las divisiones culturales, guerras lingüísticas, conflictos religiosos, se encuentran con este hecho demoledor? ¿Somos, genéticamente, lo mismo? Cuando cada frontera cae, ¿qué queda de la identidad? ¿Qué historias permanecen? Si la identidad siempre fue compartida, ¿por qué la olvidamos? Lo que recordamos puede dividirnos. Pero lo que heredamos, nunca miente. Porque olvidar es fácil. Especialmente cuando el poder depende de recordar mal. En templos, pergaminos y libros escolares, la identidad se enseñaba como un relato limpio. El Mahabharata hablaba de orígenes nobles, un príncipe, un viaje, un destino tallado desde el 543 a.C. Los escritores coloniales lo reforzaron, trazando líneas duras entre tamil, singalés, moro. Entre nativo y forastero. Entre pasado y presente. Una historia recta. Con nombres limpios. Y linajes heroicos.
Pero el cuerpo cuenta otro relato. En 2025, las reconstrucciones completas del genoma, incluyendo análisis de ADN mitocondrial y del cromosoma Y, dibujaron una historia sin líneas rectas. Solo olas superpuestas. Cada migración, ya mezclada. Cada asentamiento, ya fusionado. El genoma singalés llevaba hilos de grupos tribales del sur de India, de antiguos marineros del sudeste asiático, incluso de migraciones de la Edad del Bronce desde las estepas. Y el ADN tamil, igual de diverso. Nadie llegó puro. Nadie llegó primero. Todos llegaron enredados. La memoria, transmitida a través de historias, banderas y miedos, fracturó estas verdades. Partió una historia compartida en reclamos rivales. Pero el ADN mitocondrial, transmitido en silencio de madre a hijo, se negó a mentir. Conservó las huellas de abuelas olvidadas, de mujeres isleñas que recibieron tanto a invasores como a vecinos. Y los marcadores de ADN Y, garabateados a lo largo de las líneas paternas, tampoco apoyaban los mitos nobles. Hablaron de agricultores, soldados y marineros, no de reyes. Hablaron de legados mezclados, no de descensos divinos. Entonces, ¿qué sucede cuando el genoma contradice el relato, cuando la ciencia susurra que nuestro enemigo podría ser nuestro primo? ¿Cuándo la verdad en nuestra sangre sobrevive más que las mentiras en nuestros libros? Porque en cada aldea, cada apellido, cada tradición sagrada, hay una fusión. Un choque de genes. La memoria nos divide. Pero la mitocondria recuerda. Y aún así, una pregunta permanecía sin respuesta: ¿quién fue el primero? Antes de reyes, crónicas o conquistadores, hubo alguien más. Mucho antes de que se alzaran reinos o escribas narraran destinos, mucho antes del príncipe Vijaya del Mahabhamsa o de los mapas coloniales, alguien caminó en silencio por estas montañas. Conozcan al hombre de Balangoda, una forma humana desenterrada en las tierras altas centrales de Sri Lanka, fechada hace 38.000 años. Su cráneo habla en profundidades del tiempo, arcos superciliares pesados que se acercan a los nuestros, pómulos moldeados por vientos antiguos. El registro fósil no lo vincula a poblaciones modernas, lo observa, y ve una cuna, no un cruce de caminos. Sus huesos nos dicen que Sri Lanka no fue solo un destino final para los que llegaban, pudo haber sido hogar, primero. Hogar en la edad de hielo. Y esto no es leyenda. En lo profundo de las líneas de sangre del pueblo beta, sus haplogrupos de ADN mitocondrial, heredados de madre a hijo durante milenios, reflejan esa firma antigua. No hay ruptura. No hay línea de inicio. Hay un hilo. Un hilo dorado, invisible, que se teje desde hace 38.000 años hasta hoy. Imagínalo, una cadena ininterrumpida de carne y hueso. Un eco vivo de un rostro que nunca veremos. Y, sin embargo, vivimos divididos. Rastreando historias hacia atrás, buscando migas de pan de orígenes. Pero aquí, en esta isla, el origen se esconde a simple vista, está en nosotros. Oficinas de Pranma, política nacional, templos, nada puede tocar esto. Lo precede todo. Entonces, ¿qué sucede cuando la identidad más profunda no se encuentra en la conquista, la religión o la lengua, sino en la continuidad misma de la vida, cuando el rostro más antiguo no pertenece al héroe o al rey, sino al hombre común que caminó aquí primero? Si la verdadera herencia de Sri Lanka no es la separación, sino la resiliencia ininterrumpida, entonces, ¿qué más está enterrado en nuestra sangre, esperando despertar? Y si esta isla guarda secretos de 40.000 años, ¿qué revelará el próximo genoma? Si la ciencia borró las fronteras en nuestra sangre, ¿podemos borrarlas en nuestra mente? Y si esta isla guarda secretos de 40.000 años, ¿qué revelará el próximo genoma? La respuesta podría estar escribiéndose ahora mismo. En un laboratorio. En Colombo. Lo llaman el proyecto del genoma personal de Sri Lanka, un viaje científico hacia los rincones más diminutos de la identidad. Ya no se trata de trazos amplios.
Se trata de microlinajes. Derivas regionales. Patrones de ascendencia costera enterrados bajo capas de conquista y olvido. Están secuenciando genomas completos de cada parte de la isla. Buscando susurros que los libros de texto nunca captaron. Pero hay una tensión. Una silenciosa. ¿Hará esta información que tengamos más curiosidad o más división, nos unirá con asombro o nos armará con más fronteras? Porque ese es el dilema del conocimiento. El mismo gen que prueba que somos primos, también puede usarse para levantar cercas. Sri Lanka ya ha estado aquí antes. Ha sentido lo que pasa cuando una historia se convierte en un arma. Cuando la historia se reescribe en consignas de guerra. Cuando la etnicidad se vuelve mortal. Pero quizá, no esta vez. Porque ahora, no necesitamos mitos para sentirnos conectados. Tenemos biología. Tenemos hebras de origen compartido que fluyen a través de cicatrices de guerra civil. A través de lenguas, dioses y fronteras. Y no son solo metáforas. Son medibles. Rastreadas. Irrefutables. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad? Porque cada célula porta una historia. Y la historia de esta isla, nunca fue sobre división. Fue sobre supervivencia. Fusión. Retorno. Un código, enterrado bajo siglos de olvido, ahora emergiendo como una segunda oportunidad. Porque quizá el pasado no nos divide, nos recuerda cuánto tiempo hemos permanecido juntos.